algunas cosas de la especialidad de ginecobstetricia y del curso que están llevando. La que sigue, Valeria, por favor. Bueno, el tema de hoy es enfermedad inflamatoria pélvica o dolor abdomen agudo ginecológico. Está definido como un síntoma, generalmente el dolor es un síntoma y a veces un signo inespecífico que se define como un dolor de la parte baja del abdomen y que básicamente está en el hipogastrio. Y generalmente a veces abarca la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. En ginecología, generalmente el dolor puede ser agudo, sordo, puede ser focal, puede ser difuso, puede ser esporádico y también puede ser constante. Por eso es que existe otro capítulo en ginecología que se habla de dolor pélvico crónico. Generalmente, y eso es importante que lo vayan pensando desde ahora porque vamos a meternos en el escenario de que ustedes ya están en el hospital, ya son internos porque va a ser así, ¿no? Y también puedan estar en una emergencia. Entonces, siempre cuando tengan un dolor y vaya una paciente al área ginecológica, nunca dejen de pensar que esta entidad puede estar asociada a un problema gastroenterológico o a un problema urológico. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico, la pelvis femenina, siempre va correlacionado anatómicamente y funcionalmente muchas veces al área gastrointestinal, al área urológica. La que sigue, Valeria. Para mí siempre es importante en esta clase hacer la inversión a que existen en un abdomen agudo ginecológico, existen entidades nosológicas que pueden causar la muerte. La más importante tal vez, y que ocupa y están viendo en esta diapositiva, es el embarazo ectópico roto. Le siguen en orden de frecuencia quiste ovárico roto. Puede ser hemorrágico, lúteo, de cualquier tipo que se rompe y que causa un problema de un abdomen agudo. No solamente pélvico, sino general. La torsión ovárica que da más tiempo. La enfermedad inflamatoria pélvica, que es la que vamos a ver más en específico porque eso está asociado a abdomen ginecológico, el absceso tubo ovárico y un útero perforado o roto. Es muy raro que esto se dé, por ejemplo, en un legrado uterino simple en una mujer no embarazada. Generalmente estos úteros perforados o rotos son aquellos que se presentan cuando son mujeres embarazadas y en nuestro medio y en nuestro país, generalmente cuando son sometidas a aborto. De tal manera que hay que tener cuidado siempre esta premisa. Y por supuesto que puede ser muchas veces con perforación de los órganos adyacentes, como es la vejiga o el recto, o puede ser simplemente el fondo del útero que puede causar una hemorragia. O las paredes laterales. Muchas veces las perforaciones son hechas, bueno, en Lima siempre tenemos ese problema. En todos los hospitales que son hechas por gente inescrupulosa, que no son ni ginecólogos generalmente, sino que son gente que se dedica al aborto criminal, que lo llamamos. La que sigue, por favor. Siempre, como les he dicho, no se olviden nunca de pensar que el área gastrointestinal nos juega muchas veces circunstancias y nos olvidamos de una entidad clínica que es la apendicitis. Siempre el diagnóstico diferencial ustedes van a encontrar de un abdomen agudo ginecológico metido ahí por ahí el apéndice. Y muchas veces coexisten. En la experiencia que tenemos hemos entrado por apendicitis y hemos encontrado también quistes rotos, hemorrágicos, ¿no? Y el otro elemento que siempre les he dicho al iniciar la clase es que existe una obstrucción uretral, que puede ser por cálculos renales generalmente, ¿no? E infecciones complicadas del tracto urinario. En este acápite me hace recordar que siempre una entidad que a veces vemos mucho suelo pélvico, ¿cómo les puedo decir? Nos dejamos uno al otro, el caso, en las famosas cistitis intersticial vejicales, ¿no? Que son muy difíciles de tratar y que, bueno, es todo un tema larguísimo, pero que hay que tener cuidado. Que muchos pacientes, pero se ve más en procesos de enfermedad inflamatoria pélvica crónica.
Sin embargo, desde ya, a veces cuando recién uno conoce al paciente, ya existe ese diagnóstico de una cistitis intersticial y sin embargo, vuelve redundamos y en vez de iniciar otro tipo de tratamiento, lo vemos como un abdomen agudo. Eso es importante. La que sigue, Valeria. De hecho, cuando han hecho cirugía, han visto que es importante saber la ubicación del dolor. Y saben por semiología que existen cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, existe una zona epigástrica, una zona periumbilical, un cuadrante inferior izquierdo, un cuadrante inferior derecho. Este cuadro nos permite a nosotros ver, sin que sea ginecológico, que tenemos que siempre verificar en un abdomen agudo, no estamos hablando ginecológico, vuelvo a repetirles, que es importante ver qué patologías existen en el cuadrante superior izquierdo. Por ejemplo, en el cuadrante superior izquierdo tienen el absceso esplénico, tienen el infarto esplénico, muchas veces existen gastritis, una úlcera péptica o una pancreatitis. Seguimos en el lado izquierdo y bajamos, sigue la diverticulitis, ahí ya viene algo ginecológico, la salpingitis, el embarazo ectópico, la hernia inguinal, que es frecuente ver en el área de cirugía general, la litiasis, que es algo que nos puede confundir, chicos, en el aspecto ginecológico. Bueno, este también es otra entidad que hay que pensarlo y que muchas veces nos olvidamos, que es el síndrome de intestino irritable, que es una entidad que cursa con mucha sintomatología y que podemos tener problemas. Y podemos encontrar algo muy difuso en el abdomen. Realmente se presenta la gastroenteritis, en la isquemia mesentérica, cuando existen problemas metabólicos. Hay entidades de enfermedades tropicales como la malaria, la fiebre mediterránea que no hay en nuestro medio, la obstrucción intestinal que sí lo tenemos. Pasamos luego al cuadrante derecho. La hepatitis, la colecistitis, la colangitis, el cólico biliar, colitiasis biliar, la pancreatitis, el síndrome de Bad-Chiari, la neumonía, a veces con derrame pleural, el absceso subdiafragmático. Y en el cuadrante inferior derecho estamos la apendicitis, no se olviden de esta entidad, que siempre nos causa problema y que muchas veces diagnosticamos una salpingitis cuando en realidad es una apendicitis. Especialmente ahora cuando hay mucha imaginología y muchos que no han sabido muy bien los estudios de ecografía, rápidamente cuando no encuentran nada le ponen algo, salpingitis. El embarazo ectópico, la hernia inguinal, la litiasis, la enfermedad inflamatoria intestinal y la adenitis mesentérica. Esto muy pocas veces hemos visto nosotros en nuestra vida, pero sí hemos visto las otras entidades, ¿no? Como apendicitis, salpingitis y embarazo ectópico. Por último, van al epigastrio. Y en el epigastrio generalmente encuentran la enfermedad úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la gastritis, la pancreatitis, el infarto al miocardio, no se olviden de esto. Generalmente mujeres de mayor edad, pero que sí pueden tener. Más se ven ancianos, pero no hay que olvidarse. El aneurisma aórtico, que es una entidad, bueno, muy difícil a veces diagnosticar, pero sí hay que pensarlo. Y la periumbilical, generalmente a veces la apendicitis comienza ahí. Y parte de la historia natural de la evolución de la apendicitis va referida a epigastrio, a la lesión periumbilical, para después ir a focalizarse en fosa ilíaca derecha. La gastroenterocolitis, la obstrucción intestinal y nuevamente el aneurisma. La que sigue, Valeria, por favor.
Acá sí tenemos que hacer más hincapié, porque estamos ya en el curso de gineco-obstetricia, y siempre es importante que ustedes vean una dama desde un punto de vista sin embarazo y con embarazo. Y eso tiene que meterse en la cabeza cuando están rotando en ginecología. ¿Es una dama que está embarazada? No es una dama que está embarazada. Si no está embarazada, de todas maneras, tienen que pensar dentro de su incidencia y prevalencia los problemas de dolor pélvico agudo. En primer lugar, si es infeccioso, va a ser la enfermedad inflamatoria pélvica, la endometritis, la salpingitis, el absceso tubo-ovario. Y existe otro gran universo en el cual no es infeccioso, como son las dismenorreas, el quiste de ovárico roto. Acá es importante, por ejemplo, recordar una entidad nosológica que generalmente se da cuando se produce un quiste hemorrágico de cuerpo lúteo, que es llamado síndrome de Halban, ¿no? Muchas veces nos hace confundir que a veces en vez de observar, porque no hay ningún cambio hemodinámico en esa paciente, pero hay un dolor muy intenso y es una ruptura del quiste folicular, también llamada enfermedad de Halban. La endometriosis, que es frecuente asociada a la menstruación. No se olviden de los leiomiomas, y esto es importante a veces referir cuando, si se acuerdan de la clase anterior, el Palmer-Cohen, la clasificación de los leiomiomas, realmente a veces el leiomioma submucoso, cuando sale de su nido, por llamarlo así, no sé si recuerdan la palta que les explicaba, sale de su nido, eso produce dolor y viene con hemorragia. La adenomiosis, la enfermedad de Michelson, que es generalmente lo que les decía hace un rato, dolor ovulatorio, que está asociado, este es el síndrome de Michelson, pero la otra es denominado también síndrome de Halban. La torsión anexial, el síndrome de hiperestimulación ovárica, esto es importante a veces que lo recuerden cuando hagan la clase de infertilidad, cuando están las damas sometidas a hiperestimulación para conseguir óvulos, que se presenta este cuadro, que es un cuadro de mucho riesgo y que hay que actuar inmediatamente. La perforación uterina, el síndrome de Asherman, por el cual hay congestión, hay quiere menstruar y hay dolor. En el aspecto gastrointestinal, que está asociado un poco al área pélvica, siempre no se olviden ustedes de la apendicitis, del síndrome de intestino irritable, la diverticulitis. No hemos visto muchas veces estos otros casos de enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí muchas veces la impactación fecal, el estreñimiento, está asociado a dolor pélvico. El resto son entidades que no se han determinado tan frecuentemente, al menos no lo hemos visto. Hemos visto alguna vez intersubsección intestinal, que es cuando el intestino como que se chupa se mete dentro de ellos, ¿cómo les podría explicar? Semejante a un guante grande que ustedes entran, cuando van a sacar, se va saliendo y va metiéndose internamente. Hemos tenido oportunidad de ver estos casos y nos ha confundido a veces con problemas dolorosos pélvicos. El resto, el bólulo de sigmoides también es importante que lo tomen en cuenta cuando tengan que ver dolor pélvico agudo. La que sigue, por favor, Valeria. Les decía que es importante ver también si una dama está embarazada. Y cuando está embarazada, no se olvide, vamos a pensar que son las de 12 semanas, en la cual no van a encontrar ningún signo todavía de distensión abdominal, o puedan palpar al útero, o no se ve. Realmente en primerizas muy pocas veces se ve el útero. Y muchas chicas no dicen que están embarazadas, especialmente adolescentes, cuando estén en la emergencia o cuando estén en medicina interna, van a negar que han tenido relaciones sexuales, van a decirles a veces que hasta que han menstruado el mes pasado. Sin embargo, están embarazadas y han tomado alguna medicina para abortar.
generalmente que prostaglandinas, ¿no? Entonces, iban a llegar con dolor. Ya cuando examinen, cuando el escenario cambie, no sea ya un poco a través de internet, van a poder examinar y van a encontrar que el útero está aumentado. El embarazo ectópico, el hematoma de cuerpo lúteo, el aborto incompleto. Yo discreparía un poquito porque cuando hay un aborto incompleto, realmente no hay dolor. Hay mientras tenga el elemento de la gestación. Una vez que expulsa el, el producto de la gestación, el embrión degenerado o no degenerado, recién desaparece el dolor y más ese sangrado. El aborto séptico se tiene que tener cuidado porque puede estar asociado a trombosis, ¿no? La impactación uterina no lo he visto nunca, pero está descrito en la literatura y por eso me refiero, ¿no? ¿Qué otra entidad se puede ver? En el segundo trimestre, el trabajo prematuro da dolor. La coriomionitis, asociada a la clínica de coriomionitis, que lo vamos a ver en el área cuando hagamos obstetricia. El desprendimiento de placenta es otra causa de abdomen agudo, pero asociado a gestación. Los leiomyomas uterinos degenerados. De este tipo hemos podido, muy pocas veces se presenta, pero lo hemos visto en 3 oportunidades. Pero generalmente ha sido cuando se ha torcido y eran leiomyomas pediculados. No se olviden de los leiomyomas subsedosos que se hacen pediculados cuando hicimos la clase de leiomiomatosis y que es la creación de Palmer-Cohen, ¿no? Entonces, las otras entidades son, puede haber apendicitis, sí hemos visto apendicitis. Felizmente ahora la laparoscopía ha ayudado mucho en este desarrollo cuando hemos tenido problemas, generalmente máximo hasta mitad del segundo trimestre, en la cual podemos entrar por laparoscopia y ver si existe la apendicitis. ¿Existe apendicitis asociado a gestación? Sí. Lo van a ver en el curso cuando hagamos obstetricia también, ¿no? Muchas damas, hay un síndrome que antes se conocía más en nosotros que se llama el síndrome del ligamento redondo. En muchas gestantes existe dolor referido a la parte posterior. Es cuando comienza, digamos, a crecer el útero y con ello escala algunos ligamentos, como ese ligamento útero sacro y el ligamento de Maquerros. En el posparto, no se olviden, endometritis como causa de dolor pélvico, la infección de la herida operatoria y la trombosis de las venas ováricas y también las mesentéricas. Y por otro, existe un universo, les he referido yo a ustedes, que no se olviden, de que hay una correlación anatómica y a veces funcional con el tracto urinario, cistitis, pielonefritis, síndrome de vejiga dolorosa, cálculos renales, retención urinaria. No hemos visto generalmente otros cánceres de vejiga asociados a gestación, pero en la literatura está descrito. También no hemos visto tan frecuentemente el aneurisma, la cistitis con anemia de las células falciformes, las tromboflebitis pélvicas sépticas, sí hemos tenido prueba de ver, inclusive con extensión a nivel de ovario, con trombosis de venas ováricas. Eso sí hemos visto, pero lo veíamos mucho más antes, cuando había mucho aborto provocado. Eso es cuando iniciamos nosotros también la residencia y los abortos que se hacían eran, bueno, bastantes agresivos. Hemos encontrado con palo de tejer, ¿no? Y perforación, y había trombosis pélvica y trombosis de venas ováricas. No hemos visto mucho esto, sin embargo, acá en músculo esquelético es importante recordar, como hay muchos accidentes en Lima, la fractura de pelvis. Generalmente cuando están en emergencia, les van a llamar para interconsulta. Ya, había un poquito de bulla en la casa, por eso se interrumpió un poco. Bueno, después
En lo neurológico que está refiriendo en la literatura, sí hay infecciones por herpes. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque pero lo van a poder detectar cuando veamos el examen ginecológico y lo van a ver. Lo que sí hemos visto y ahora con este problema de la epidemia y la pandemia, los jóvenes médicos que hacen guardia están encontrando mucha depresión y mucha somatización a nivel ginecológico. Parece que las emergencias están llegando pacientes que refieren problemas ginecológicos asociados, que son más que solo psiquiátricos, ¿no? Pero que no hay que descartarlo porque es lo que refieren los residentes últimamente y los médicos jóvenes que están en el hospital. Y también muy importante que les va a llegar y van a ver ustedes de los problemas de abdomen agudos asociados a violencia doméstica y abuso sexual. Esto ha aumentado y hay que tener cuidado. De todas maneras, es importante que lo tengan en mente porque cuando existe esto, existe, ha habido, y logran descubrir dentro de la causa del dolor abdominal, van a encontrar muchos cuadros de violencia doméstica y abuso sexual. La que sigue, Valeria. Pues bien, yo siempre les he dicho que es importante la incidencia y la prevalencia y que tengan metido en la cabeza las entidades nosológicas pueden originar un abdomen agudo ginecológico. Entonces, cuando estén ustedes y llegue la paciente con manifestaciones de dolor, lo importante es hacer rápidamente una evaluación preliminar rápida. Y tienen que determinar si es un estado, antes había una perfección hiperagudo, agudo o subagudo ginecológico, que va a determinarles el grado de urgencia, ¿no? Una vez que han visto eso rápidamente, tienen que hacer un examen clínico general inmediatamente, orientado a ver cómo está la hemodinámica de ese paciente. Entonces, esa historia clínica enfocada, inmediatamente, como están en el área ginecológica, tienen que pensar, ¿es una mujer con un embarazo o es una mujer que no está embarazada? Cuando ustedes sospechen que es un embarazo, que es un dolor producto de un embarazo, al toque vayan a ver el estado hemodinámico. Y vía. Peor si la paciente llega sangrando. Y un examen físico limitado, rápidamente hacia el área ginecológica. Ahí van a ir ustedes a ver los hallazgos relacionados a la dimensión, al crecimiento o no crecimiento del útero, y si esto se va asociado a alteraciones de los signos vitales, y estos se están volviendo inestables. Y de hecho, van a buscar síntomas peritoneales o sospecha de alguna patología que puede hacer peligrar la vida, como por ejemplo el embarazo ectópico y la perforación intestinal. En el área ginecológica, como les decía anteriormente, es cuando esta perforación intestinal va asociado a maniobras abortivas. Inclusive ahora que existe estos problemas de los AMEU, uno perfora el útero y muchas veces jala con todo el epíplon del intestino. Y la paciente llega así, de los consultorios privados. Entonces, no se olviden que ustedes ahí están jugando con el riesgo de muerte de la paciente, ¿no? Y una vez que han visto eso, yo les hago más hincapié cuando es una dama embarazada, porque es diferente a una dama no embarazada que les va a dar tiempo en un abdomen agudo ginecológico, ¿no? Y después de eso ya, si está estable la paciente y no hay signos de trastornos hemodinámicos y no hay signos peritoneales exacerbados y no hay sospecha de patología mortal, van y completan recién sus exámenes auxiliares. Siempre en sus cabecitas, incidencia y prevalencia de las enfermedades dentro del abdomen agudo ginecológico. Sin descartar siempre los problemas gastrointestinales y los problemas vesicales o urinarios, perdón. La que sigue, Valeria. Muy bien.
van, hacen el examen físico y han evaluado los signos vitales, hacen la evaluación general y un examen abdominal, identifican signos que indican abdomen agudo quirúrgico, como son la taquicardia, la hipotensión y la evidencia de rebote o protección. La paciente muchas veces no pide ni que le toques el abdomen. Vuelvo a repetir, es que el escenario ha cambiado. Muchos pacientes ahora tienen bastantes trastornos por la pandemia, por el COVID. Me contaban los residentes que a veces van rígidas, las muertes maternas han aumentado en el área ginecológica, en el área obstétrica, ¿no? Y la paciente llega protegiendo, no quiere ni que le toques. Entonces, siempre es bueno descartar la última de la tabla. Si no es un problema de fijación abdominal por algún problema que está dando la pandemia y que tiene es plurisintomática, tiene una serie de síntomas que van apareciendo. Pero una vez que han evaluado y ven que es una paciente que está estable y que no tiene ningún problema, entonces ya recién van a buscar otras entidades nosológicas, como por ejemplo lo que veíamos en las tablas anteriores, un derrame pleural que puede dar reflejo abdominal, sí. ¿No? Pero eso ya se completa con tranquilidad con un examen pélvico. Probablemente si no existiría esta pandemia y estuviéramos en vivo y en directo nosotros, tendrían la oportunidad de palpar, examinar, llegar a palpar el cuello uterino, movilizar y va a haber dolor. Si el problema es ginecológico, si el problema es de un abdomen agudo ginecológico. ¿De acuerdo? Pero no estamos en eso, pero yo por eso les digo, incidencia, prevalencia más examen clínico. Historia clínica al final de cuentas y examen clínico. En nuestra área ginecológica, importante si quiere encontrar el cuellito uterino para movilizar ese cuello uterino y ver si despierta dolor en el área pélvica, en el hipogástrico. Muy bien, la que sigue, Valeria. Nuevamente vemos que existen algunas entidades nosológicas que no necesariamente son de la parte interna ginecológica, sino que puede estar ubicado en los genitales externos. Por ejemplo, es doloroso las vesículas herpéticas, un absceso del conducto de Bartolino, dolorosísimo, ¿no? Y muchas veces, como hemos visto las causas de amenorrea, donde hay trastornos del desarrollo ginecológico, de repente hacen que la dama abra sus piernitas y vean, y de repente van a ver un himen negro, medio violáceo, que es un himen imperforado y que tiene un dolor crónico. Muchas veces llegan con dolor crónico. Sin embargo, ese momento es agudo porque ya llegó tanta la magnitud de acumulación de sangre en el canal vaginal que ya produce dolor por sobredistensión, ¿no? Y van a diagnosticar himen imperforado, que se ve. Como les digo, pueden existir actividades infecciosas y dermatológicas que originan problemas de dolor en la área pélvica. Las mamitas muchas veces van a llegar ya veremos en la clase del día martes, que vienen generalmente con prolapso uterino, con todas la matriz que le llaman el útero afuera, que es ya un prolapso genital total y con dolor. Desgraciadamente, a veces el pudor de nuestras damas, realmente de nuestra sierra y de nuestra costa sierra, no permiten irse al hospital y cuando estemos rotando, porque lo van a ver, yo creo que el próximo año ya nos vamos a ver en los hospitales, van a ver cómo llegan los prolapsos de madres que han tenido 7, 8, 9 hijos y que viven con toda la matriz afuera y que son causas de dolor, pero resisten nuestras campesinas, nuestras madres campesinas a estos problemas. Por supuesto que si existe algún problema infeccioso asociado, cuando vamos el espéculo juntos, vamos a ver que existe secreción vaginal o cervical, o a veces, muchas veces existen cuerpos extraños que se han quedado, ¿no? La aparición a veces hemos encontrado de cuando quieren a veces hacerse el aborto, introducen pequeños, no sé si han visto ustedes, hay algunos
dispositivos que vienen para inyectar medicamentos para una vulvovaginitis. Y eso a veces se introducen para ver, creen a veces que se van a producir un aborto y vienen con dolor, pero con infección. Y van a ver pues el sangrado también a través del cuello uterino o a través del orificio externo maloliente, cuando son casos de endometritis o salpingitis. La que sigue, por favor. Yo creo que el próximo año vamos a ver esto, cuando existe el examen bianual del útero y los anexos bilaterales. No se imaginan ustedes cuando introducen en el canal vaginal el dedo y encuentran el cuellito uterino y mueven eso, la paciente va a saltar de dolor. Es un indicador de que hay una hipersensibilidad al movimiento cervical, porque al mover el cuello están moviendo todo el útero. Mueven el cuellito, están moviendo por un lado y para otro, y eso despierta. Sin embargo, también va a despertar dolor cuando existe un problema de infección urinaria en vejiga y también cuando existe un problema apendicular. Pero no se olviden, en la cistitis es más difícil verlo, pero cuando existe apendicitis siempre el dolor va a ser referido al lado derecho. Y ahí nomás van a buscar si existe algún tumor, si existe una dilatación de la trompa, y si no hay eso, pues puede ser una apendicitis. ¿Pueden encontrar masas anexiales? Sí, pueden hacerlo. En la primera clase del examen ginecológico veíamos cómo en el video forum se veía claramente cómo iba uno a examinar y cómo despertar, cómo podía encontrarse las masas. De tal manera que cuando un ectópico no está complicado, no está roto, pueden encontrar un tumor. Bueno, completarán con un examen imaginológico para ver si existe algún desarrollo y con alguna prueba de embarazo. Generalmente, van a encontrar siempre, cuando existe compromiso pélvico, van a encontrar siempre sensibilidad al movimiento del cuello uterino. No se olviden nunca de eso. Y es fácil de encontrar. Y hacen el tacto digital, introducen y mueven el cuellito uterino y va a haber mucho dolor. La que sigue, por favor. Algo que siempre nos olvidamos, y bueno, yo tengo a mi esposa que es gastroenteróloga y mi hija también que es gastroenteróloga. Algo que nunca debe olvidarse un ginecólogo, antes de hacer la interconsulta, gastroenterología o cualquier otra, es revisar la zona anorrectal, que tiene que ver mucho con nosotros, los que nos gusta mucho el suelo pélvico, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con sorpresas. Y es que ese examen de la sorpresa va a ser cuando uno vea que no es un problema ginecológico, sino es un problema gastrointestinal. Por ejemplo, la trombosis hemorroidal. El paciente viene doblándose y uno va de frente y se olvida de revisar la parte anal y se encuentra con unas hemorroides trombosadas. Es más, cuando veamos a obstetricia y veamos que en el tercer trimestre es frecuente encontrar eso. Y la paciente viene, creemos que es dolor abdominal o pélvico, y no es eso, sino simplemente que es una trombosis hemorroidal. Es fácil solucionarse de un corte nomás ahí con bisturí, porque ni siquiera anestesia necesita, sale el trombo y el alivio de la paciente es al minuto y le van a creer que son dioses. Y no son dioses, y no solamente que han solucionado, y solamente ha sido por pensar en el dolor pélvico, que no solamente es el dolor pélvico, sino que existe la correlación entre el gastrointestinal y el área urológica. Hay fisuras. Muy raro encontrar endometriosis infiltrante, pero sí pueden encontrarlo. Bueno, no es frecuente de dolor abdominal, pero sino cuando ya existe una masa rectal, un cáncer de recto sigmoides, puede haber dolor. No hemos tenido oportunidad de ver endometriosis, sin embargo, en congresos ha habido, generalmente en África, hemos visto mucho las que han presentado endometriosis rectal diapositivas, ¿no? Yo no he visto endometriosis rectal hasta la fecha, pero es posible, está reportado. La que sigue, Valeria. Bueno, y el tratamiento va a depender de la agudeza del diagnóstico con que han hecho, de la causa del dolor y la urgencia.
Si está haciendo una periperitonitis y tiene componente infeccioso, de hecho, vamos a tener que dar antibiótico terapia y después tenemos que entrar o a una laparoscopía o a una cirugía abierta con componente infeccioso. De preferencia, yo pienso que es más importante la laparoscopia, porque si hay un componente infeccioso, primero hay que hacer el drenaje y dar antibióticos, que se puede hacer por la laparoscopia también. Y si no es un componente infeccioso, pues hay que ver una trombosis hemorroidal, como la referí hace un rato, pueden solucionarla. Y si es un quiste apéndico torcido, también por la laparoscopia. La laparoscopia últimamente en el área ginecológica ha cobrado para nosotros mucha importancia y soluciona fácilmente y fácilmente podemos dar de alta a un paciente también. Por lo tanto, si el dolor se asocia a las causas frecuentes de mi incidencia y mi prevalencia, voy a saber qué hacer. Si el cuadro que comenzó peritoneal se vuelve totalmente abdominal, ¿no? Como por ejemplo un proceso infeccioso que sea por clamidia y se ha hecho abdominal, pues de hecho va a ser mejor una laparotomía exploratoria. Pero si está circunscrito al área pélvica, probablemente vamos a resolver a través de la laparoscopia. La que sigue, por favor. Entonces, ahora sí vamos a ver una entidad netamente ginecológica, que está conocido como EPI, enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica se refiere a una infección aguda y subclínica del tracto genital superior en las mujeres que afecta toda la parte interna del útero, las trompas de falopio y los ovarios. La que sigue, por favor. No se olviden de esto. Creo que no sé la última edición de Novak. No sé si seguía en Estados Unidos siendo la gonorrea la última que no le he visto, pero la anterior del año pasado seguía siendo el gonococo la causa más frecuente en Estados Unidos. Pero en Perú la causa más frecuente es la vaginosis bacteriana. El 85% están asociados a relaciones sexuales o a patógenos asociados a vaginosis bacteriana. Solamente el 15% de las enfermedades inflamatorias agudas no se transmiten sexualmente. No se olviden ustedes que cuando tengan esa entidad, siempre pregunten si ha habido relaciones sexuales contra natura, porque muchas veces se lleva E. coli en las relaciones sexuales, Entonces, a nadie le prohíben de todas maneras en este mundo moderno que tengan relaciones o no tengan relaciones contra natura. Pero cuando le dan de preferencia tienen que hacerlo con preservativo y desecar. Si quieren hacer una relación, digamos, vaginal y rectal. Pero nunca lo hagan sin limpieza. A sus pacientes les tienen que orientar en ese sentido, porque las enfermedades asociadas a Escherichia coli o Bacteria fragilis están asociadas muchas veces a la higiene o a problemas de carácter de relaciones sexuales. Entonces, siempre tomen en cuenta este factor etiológico porque en eso va a ser el tratamiento antibiótico, porque van a tener que orientar en ese aspecto, viendo y teniendo en cuenta la buena historia clínica ginecológica y nunca se olviden de preguntar siempre esto, si ha habido relaciones sexuales. Probablemente o va a ser por vaginosis o va a ser por Escherichia coli. Y el olor va a ser diferente. Las características van a ser totalmente diferentes. Mientras que una vaginosis va a ser tipo pescado, el otro sí tiene un olor, bueno, alguna vez yo, a coli, a heces definitivamente. Y muchas veces uno cree que cuando entra a hacer la laparotomía expiratoria que ha habido perforación intestinal, no, y ese no es perforación, sino es Escherichia coli. La que sigue, por favor. ¿Qué características clínicas qué pacientes hay de riesgo? Mujer sexualmente activa.
mujeres con múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 25 años con parejas sexuales múltiples. El tiempo ha cambiado. Por si acaso, jóvenes médicos van a tener que ver eso, y mujeres con antecedentes de enfermedad inflamatoria previamente, que ya han tenido, y que generalmente han tenido más de una pareja. Hemos visto enfermedad inflamatoria pélvica en el embarazo. Creo que en el departamento habremos visto 2. Y cuando se ha presentado siempre dentro de las 12 semanas, o sea, en los 3 meses. En otras no es frecuente, pero sí está referido en la literatura. Y generalmente en las niñas y pobres está asociado más a una mala limpieza, a una mala higiene. Es frecuente, por ejemplo, muchas veces las damas están muy apuradas y cuando hacen deposiciones, hacen la limpieza de atrás para adelante. Cuando una dama siempre debe ir de adelante para atrás y no volver. Pero como no tenemos educación realmente en nuestro pueblo, hay que orientarles. Muchas veces agarran el papel higiénico y agarran y van de atrás para adelante cuando hacen la pichi y arrastran heces a la región vulvovaginal. Siempre una dama tiene que limpiarse. Si esta es la vagina y hacia acá está el meato urinario, tiene que ir de abajo para atrás. Nunca, y acá está, nunca de atrás para arriba. Especialmente también cuando están las niñas, que hay que limpiarlas. Nunca debe ir la limpieza de atrás para adelante, sino de adelante para atrás. Me refiero del pubis hacia el recto, no del recto hacia el pubis. ¿De acuerdo? La que sigue, Valeria. Toda enfermedad inflamatoria pélvica o abdomen agudo ginecológico, dolor abdominal bajo. Es el síntoma cardinal. Hay dolor. Nunca no va a haber dolor. Y generalmente son agudos. Puede ser bilateral o no mayor de 2 semanas. ¿Y por qué estas 2 semanas? Porque justo tienen que ver, cuando ven y estén en el escenario de ver un abdomen agudo ginecológico, siempre tienen que estar pensando en embarazo ectópico, que causa dolor. Y todavía muchas veces uno puede dar hasta tratamiento médico cuando existe y no está complicado. Entonces, siempre el síntoma cardinal va a ser dolor. ¿Aumenta el dolor con las relaciones sexuales? Sí. Porque no se olviden que existe un sistema de excitación general en el sistema pélvico. Y si hay relaciones sexuales y por ahí existe rozamiento de cuello cervical, de hecho va a dar dolor en los anexos. Muchas damas después de cada relación no quieren tener relación sexual, generalmente se ve en enfermedad inflamatoria pélvica crónica, que lo van a ver en otra clase, no van a querer tener relaciones con su esposo porque tiene mucho dolor por relaciones sexuales, ¿no? Y generalmente a veces eso, existe un estado de hiperexcitación, puede dar un sangrado, que es un signo indirecto también de que algo está pasando en la esfera ginecológica interna. También no se olviden que esto puede traducir a cáncer de cuello uterino, que no es motivo del tema. Pero cuando hay sangrado postcoital y la paciente no ha tenido o no existe sospecha de un cáncer de cuello uterino y hay dolor, es porque es una enfermedad inflamatoria pélvica aguda o crónica. La que sigue, por favor. Como les volví a referir, porque esto es correlativo, ¿no? El dolor abdominal, la palpación predominantemente inferior. Hay dolor. A la palpación y mueven el útero, va a haber dolor. ¿Hay signo de rebote peritoneal? Sí, van a encontrar. ¿Puede estar asociado a fiebre y malestar general cuando es infeccioso? Sí. ¿Hay disminución del ruido intestinal? Claro que sí. Cuando va aumentando el proceso, digamos, infeccioso supurativo, que puede haberse iniciado en el endometrio o en la trompa, se extiende a través de la cavidad abdominal. Vomita el contenido infeccioso de la trompa hacia la cavidad abdominal
y este proceso que comenzó en la esfera ginecológica se vuelve totalmente abdominal. Por ejemplo, la clamidia, que después pueden encontrar una perihepatitis, como vamos a ver más adelante. Y al tacto bimanual, pues el dolor a la movilización cervical va a ser intenso. ¿Puede existir secreción de suero purulenta? Sí, pueden encontrar, especialmente en gonococo. La que sigue, por favor. Yo les decía, el diagnóstico va a ser temperatura mayor de 39.3 grados centígrados o más, secreción purulenta y vaginal anormal. Va a encontrar en cualquier extendido, quizás el campo que pueda ser cualquiera de ustedes ahí, cualquier cantidad de glóbulos blancos. PCR mayor de 60, precipitación mayor de 40. No son específicos, tienen un 61%, pero les va a ayudar. Y la ayuda diagnóstica tiene que ser con un buen ecografista, puede haber una tomografía, pueden tomarse una tomografía y resonancia magnética. Yo pienso para estas dos, para entidad aguda, tal vez la eco es más importante que la tomografía computarizada, que sí va a ser muy importante en los procesos crónicos. La que sigue, por favor. Yo sí creo que la laparoscopía, a nuestro modo de ver, ha cobrado mucha importancia en esta entidad clínica. Nosotros hemos diagnosticado muchas veces en enfermedad inflamatoria rápidamente cuando hay duda diagnóstica. Y hemos entrado, se ha lavado, hemos dejado tren a través de eso y ha ido bien. Sin embargo, cuando existe, no, tiene enorme especificidad la laparoscopia, pero no tiene sensibilidad cuando se trata de infecciones de la fimbria o de tubáricas. Porque eso es histopatológicamente. Y va a ser más cuanto más crónico sea el proceso infeccioso pélvico, va a ser más difícil poder establecer. De tal manera que cuando existe inflamación tubárica y el dolor agudo ha sido por una infección tubárica leve, la laparoscopía no nos va a ayudar mucho. Porque no se ve, tiene un 50% de especificidad. Pero sí cuando hay un proceso más, con mayores signos, sí van a encontrar eritema, edema, adherencias, van a encontrar exudado purulento, van a encontrar líquido en el fondo, especialmente en la hidrosalpingitis, van a encontrar líquido en el fondo del saco y también van a encontrar fibras anormales. La perihepatitis Fish-Hagi-Curtis, que es una afectación estromal mínima, hay transferencias normales, 10% de mujeres lo padecen cuando ha habido esto. Y se asocia mucho a la salpingitis gonocócica y a la clamidia y al exudado purulento, que es lo que les digo, que a veces uno tiene que entrar porque es tanto el cuadro peritoneal y tanto es la colección de pus que puedes encontrar después en todo el abdomen. Y cuando existe y sospecha de que puede ser una endometritis, la biopsia endometrial sigue siendo de importancia para hacer el estudio y el cultivo. La que sigue, por favor. Esto es lo que generalmente se encuentra. Esta es una perihepatitis. Este es secundario a un proceso de clamidia, puede ser de gonococo. Van a encontrar que están jalados, como si fueran estalactitas, al igual que en los anexos. Esta es una trompa dilatada con hidrosalpin. Esto, diagnosticado laparoscópicamente, no se hace nada si no se da tratamiento médico. Y acá uno puede liberar, y a veces esto se encuentra cuando ya es crónico, y uno libera generalmente cuando, porque ¿qué cosa pasa con estas adherencias? Ustedes van a ver que está alterando todo el sistema normal anatómico de la trompa. Tracciona y muchas veces existe infertilidad por esto. A veces se libera y si hay un flujo normal a través de una prueba, a través del cuello, una histerosalpingografía, y hay salida, quiere decir que se solucionan muchas veces los problemas liberando las adherencias. La que sigue, Valeria.
Como les decía, la ecografía ayuda mucho en el diagnóstico cuando existe un operador con experiencia, que sea capaz de ver los cambios mínimos de las trompas dilatadas, engrosadas con el signo de líquido el signo de la rueda dentada, que lo van a ver, ¿no? La presencia de gas o líquido, esto por ejemplo cuando existe un problema de endometritis de carácter anaeróbico, que para los ginecólogos es de mucho temor. Cuando existe un absceso tubo-ovario, cuando existe una colección quística multisarcular compleja, nos permite. Pero lo más importante es el operador y la experiencia en la ecografía. Cuando se hace un ecodoppler, se va a ver que existe. Esto básicamente cuando uno ve que el dolor está causado a veces por la congestión vascular, que a veces tienen algunos problemas que hemos visto dentro de la incidencia y prevalencia de las enfermedades del área pélvica, ¿no? Se pide un Doppler y se va a encontrar con un aumento de vascularización que es muy doloroso. Antiguamente también había algo importante cuando a veces se encontraba líquido y no había problema de un dolor asociado a la menstruación, de dolor asociado a la menstruación. Se hablaba mucho de un reflujo de la sangre. Generalmente cuando el útero era posterior, y si ustedes ven que es posterior, las trompas van a estar tiradas hacia atrás. Y muchas veces cuando se hacía la laparoscopia se encontró abundante sangre, ¿no? No había ningún problema en ovarios, no había ningún otro problema, pero sí se veía que a través de la fimbria salía sangre, ¿no? Y la sangre es irritativa y dolorosa. De hecho, solamente implicaba aspirar, pero ya teníamos un diagnóstico de un síndrome de reflujo a través de la trompa. La que sigue, por favor. No existe ninguna prueba específica. Todas las pruebas de laboratorio son inespecíficas. Sin embargo, en la microscopía con suelos salinos de la secreción vaginal deben buscar diplopocos. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos SONAT para la clamidia y diphtheria sí ayuda mucho. Cuando el problema es grave, cuando existen muchos leucocitos asociados a reacción peritoneal que les hace pensar que existe un proceso infeccioso que esté originando el problema de abdomen agudo ginecológico. La velocidad de sedimentación va a estar elevada, hay proteína C reactiva, sin embargo, todos ellos no tienen mucha especificidad. Es importante, y eso no lo estaba diciendo en la disertación de la clase, que no se olviden de que el hecho de que exista VIH, existen más problemas que puedan sufrir de enfermedad inflamatoria pélvica. De tal manera que es importante tener dentro del conocimiento la detección de VIH en una paciente que venga con dolor abdominal. Son más proclives a hacer infecciones pélvicas. Y también la sífilis ha aumentado en nuestro medio últimamente. Es importante pedir dentro del laboratorio. Yo diría que esto no deben dejarse de olvidar de pedir en una emergencia o cuando esté un paciente en hospitalización. VIH y serológicas. La que sigue. Era importante algunas entidades clínicas cuando tengan un problema ginecológico de abdomen agudo. Embarazo ectópico, quiste ovárico rojo o torcido, endometriosis. Esta entidad, que no es ginecológica, sino que es urológica, la cistitis, la apendicitis, la diverticulitis, y no se olviden esto del síndrome de colon irritable. Llegas a ser examinado muchas veces todo y no encuentras nada. Y es una paciente que tiene colon irritable. ¿Se está haciendo frecuente? Sí. Que lo miramos y que no lo tomamos en cuenta, también. Ustedes no va a pasar eso con ustedes. Y si no encuentran nada de esto, que es lo más, que se da más incidencia y prevalencia, siempre piensen en un colon irritable. Las características, cada una ya tiene sus características. Nunca se olviden que un embarazo ectópico, retraso menstrual y dosaje de gonadotrofinas. El que hizo ovario rojo no avisa, de un momento a otro aparece y es el dolor intenso.
y va a llegar porque se ha torcido. Muchas veces nosotros hacíamos una prueba cuando entraba y no había un diagnóstico, decía un quiste, pero no sabían si era torcido porque mejoraba. Cuando ustedes le ponen del lado donde está la tumoración y el quiste, esto se va a acentuar y se va a torcer más rápidamente y le va a pedir. Y se va a volver abdomen agudo ginecológico. Y van a entrar a operar. Cuando es torcido, ahora muchas veces, antes existía mucha agresión en el tratamiento de los quistes ováricos torcidos. Se entraba y el ginecólogo ¡pam!, volaban las trompas. Cuidado, con ustedes no debe pasar eso. Porque si ustedes sacan un quiste de ovario roto o torcido, están quitando el 50% de su capacidad de fecundar. Ha pasado muchas veces esto y ya no debe seguir pasando, ¿no? Entran, ven el quiste y sacan todo el quiste. Uno puede destorcer el quiste y ver si recupera su color y todo. Y por último, tratar de hacer una cirugía parcial y dejarlo. Cuando peor si se presenta en damas menores de 20 años. La que sigue retrocedió acá. Muy bien. Gracias, gracias, Bernie. No se olviden de eso. ¿Qué más les quería decir? Porque esto se ha vuelto a veces frecuente. Entonces entran nomás y sacan el ovario. Peor si es guardia para más rápidamente, y yo pienso que hay que tener mucho cuidado. Como le digo, si a uno le sale, a una dama le sacan un ovario, queda con el 50% de capacidad reproductiva. Y si se presenta otra vez y vuelan todo, le llevan una infertilidad por, por, por castración. La que sigue, por favor. El tratamiento va a estar orientado, pues, si es un proceso infeccioso o no es un proceso infeccioso. A veces tiene que ser médico quirúrgico. Generalmente van a encontrar en la literatura el empleo de dos antibióticos. La que más ha salido últimamente es la cefoxitina, 2 gramos endovenoso cada 6 horas, o cefatoten, 2 gramos cada 12 horas, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. También se puede asociar clindamicina con gentamicina. También se puede asociar ampicilina con sulbactam, con doxiciclina. Y luego se puede pasar a vía oral. Primero tratar lo agudo, y después se continúa por vía oral, cambiando acitromicina a doxiciclina. Y si es un absceso tubo ovárico, generalmente nosotros empleamos metronidazol por 14 días. En realidad nosotros hemos hecho más común esto, que sea entre 10 a 14 días de tratamiento cuando se da de alta una paciente y no ha necesitado cirugía, generalmente cuando es tratamiento médico. Pero si es médico quirúrgico, va a ser menor tiempo porque generalmente se deja drenaje. Y al dejar drenaje, mejora el cuadro clínico infeccioso. La que sigue, por favor. Muy bien. Esta es la revisión que hemos hecho, lo que les podía alcanzar en esta mañana, y quedo a disposición de ustedes para lo que ustedes consideren pertinentes o aportes que puedan tener, que siempre aprendemos todos los días cuando damos una clase o hacemos una simulación estandarizada o un video form. Soy todo oído para ustedes. Si no está claro algo, pídanmelo, yo lo vuelvo a repetir. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿O ha estado claro o no se ha entendido? Me parece que no hay preguntas, doctor. Ya,
Está claro, entonces, Valeria, muchísimas Sí, gracias. Oye, gracias por toda la ayuda y hasta suelo pélvico.